Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector. Hoy tenemos investigación. Se trata de la mujer de Panamá que fue vista caminando con el presidente Petro en 2024, su próspera empresa y las conexiones que tiene con el financiador de Gustavo Petro, uno de ellos, Euclides Torres, que también es un mega contratista público del Estado. Hoy estamos desde la redacción. Ginette Prieto es la coordinadora de la unidad investigativa de La Silla Vacía. ¿Qué más, Ginette? Bien, Daniel, ¿tú qué tal? Bien. ¿Firmas tú esta historia que Contigo. firmo contigo? La mujer de Panamá, su próspera empresa y las conexiones con un financiador de Petro. Ahí está, esa es una de las fotos. Le tomaron fotos, le hicieron videos en 2024 al presidente Petro cuando apareció con esta mujer de la cual no sabíamos la identidad, y eso es lo que empieza a revelar esta investigación de La Silla Vacía. Sí, la silla vacía en su momento fue a Panamá a verificar si el presidente Petro era el presidente Petro, que era algo muy importante porque queríamos saber si había una campaña de desinformación alrededor de eso. No, al final pudimos confirmar la identidad y luego, dado que confirmamos que el presidente Petro era él, empezamos a indagar acerca de cuál era la identidad de la mujer con el propósito de entender si tenía alguna conexión con lo público o con el poder, eh, pues dada la cercanía con el presidente que había quedado expuesta en ese momento. Claro, y en ese momento además había como una ola de desinformación que atribuía una identidad distinta a esa mujer, que es una mujer que se llama Linda Yepes, que es transexual, y entonces se había creado como toda una narrativa acerca como de la sexualidad del presidente, pero esta mujer salió y dijo que no era ella, ¿cierto? Sí, ella en su momento, a los 2 días, sale y lo dice, pero ya esa explicación ya no tuvo el mismo eco que sí tuvo la versión inicial alrededor de que ella podía ser. Y pues, de todas maneras, justo en ese momento, en esa aluvión de versiones, fue que salió la primera pista de quién era realmente la mujer. Y entonces ahí te quiero preguntar una cosa que debatimos mucho en esta historia que se construyó a lo largo, pues de hecho, de varios años, hasta que finalmente como que hubo un interés público claro y que fue la razón por que la publicamos. Entonces, ¿cuál es el interés público de la historia, más allá, obviamente, como del interés que genera quién puede ser una persona que tiene una relación con el presidente? Sí, claro, eso fue lo primero que intentamos establecer y lo que encontramos es que la persona que se llama Vanessa Cortés, la mujer, tiene una empresa que creó un mes después de la posesión del presidente Gustavo Petro, que ha aumentado sus activos, que ahora tiene propiedades cuando antes no tenía ni propiedades ni empresa. De hecho, es una persona egresada del colegio, no tiene título profesional, pues ahora tiene una empresa de consultoría que genera muy buenos ingresos según sus propios reportes contables y que además tiene conexiones con o más bien, su empresa tiene conexiones con personas que llegan al círculo de Euclides Torres, que a su vez fue un financiador de la precampaña del presidente Gustavo Petro. Para hacernos una idea mental, Euclides fue el que financió la tarima de P Gigante con la que en 2021 el presidente Petro lanzó su campaña presidencial y además, como la silla reveló unos años después, estuvo en el apartamento del presidente Gustavo Petro celebrando el Día de la Victoria, y fue una de las primeras personas que lo abrazó. Y posteriormente, empresas de Euclides Torres ganaron millonarios contratos, en algunos casos con cosas que no eran claras, con unos favorecimientos que recibieron estas empresas. Y su grupo político, que es como el clan Torres, ha crecido en poder político durante estos 4 años. Tiene un senador que es de los más votados, se llama Pedro Flores, es sobrino político de Euclides Torres. Ese senador logró sacar también una fórmula y son hoy el clan político más importante dentro del pacto histórico. Ah, Lo primero en lo que nos tocó esforzarnos mucho fue en probar que la mujer de Panamá era efectivamente esta mujer que encontramos, Vanessa Cortés, que encontramos que tenía todos una cantidad de vínculos. Eh, eh, Teníamos unas versiones que son unas versiones de personas que han trabajado directamente con Petro que apuntaban a que era ella.
¿cierto? ¿Cómo terminamos como de cerrar ese trabajo periodístico para poder dar su identidad? Como te estaba diciendo antes, al inicio empezaron a salir pistas de quién era la verdadera mujer que estaba con el presidente Petro, y hubo un trino de un periodista de Norte de Santander que se llama John Jairo Jacome, en el que dijo, citando una fuente, que esa persona se llamaba Vanessa Cortés. Y enlazó propiedades y básicamente un favorecimiento patrimonial. Como esa pista nos pareció muy interesante, empezamos a seguirla. A lo largo de 2 años, lo que hicimos fue esporádicamente recoger versiones cuando teníamos la oportunidad de hablar con personas que se mueven dentro del círculo del presidente Petro o son muy allegadas, para tratar de confirmar la versión, porque ya para ese momento nos habíamos dado cuenta de las empresas, pero no nos habíamos dado cuenta, o sea, pero no teníamos la confirmación definitiva De que era la de mujer que de esa mujer Bonaparte. era Vanessa Cortés, exacto. Entonces, a lo largo de estos 2 años hicimos varias preguntas cada vez que teníamos oportunidad y las confirmaciones definitivas empezaron a llegar hasta este año. Y una de las más claves fue que una de esas fuentes nos entregó, más bien nos mostró documentos en donde aparecía el número de cédula de la persona que esa persona identificaba como la pareja del presidente Gustavo Petro. Y ese número de cédula coincidía con el número de cédula que nosotros teníamos en los documentos empresariales. Eso fue una Claro. prueba suficientemente fuerte para nosotros. Y además, Y ahí entonces lo más obvio era como ir a preguntar al presidente y a Casa de Nariño y a la misma Vanessa, "Ey, ¿es usted o no es usted?". Ahí las respuestas de ellos no fueron claras. El presidente se negó a responder preguntas diciendo como que toda la línea de preguntas era irrespetuosa. Cortés, en unas primeras serie de preguntas en donde nosotros la identificábamos como alguien que tenía esa relación y que era la mujer de Panamá, no la negó, pero tampoco la afirmó. Luego fue más ambigua, dijo que estaba soltera, pero no fue claro si eso se refería como a su estado como conyugal o así eso que eliminaba la ella nunca relación. especificó si estaba en ese estado civil o si era una relación. Y esta semana llegó un poco la evidencia definitiva que nos permitió a nosotros como hacer esta publicación. Sí, entonces, buscando y rebuscando para tener completa confirmación, de la identidad, eh, llegamos a obtener fotografías que ubican a Vanessa Cortés y al presidente Gustavo Petro en los mismos lugares del mundo, en las mismas fechas. Entonces, esta es una foto de las redes sociales de ella privadas que obtuvimos por una fuente en donde ella está en el Cairo, por ejemplo, el mismo día en el que el presidente Petro estaba también de viaje en el Cairo. Unos días después, el presidente en esta gira viaja del Cairo a Riad, Arabia Saudita. Ahí también están en sus redes sociales el rastro como de que estaban en el mismo lugar al mismo tiempo, lo que ya cerró el círculo como para poder avanzar y contar esta historia. Ya con esa suma de evidencias, entonces, los testimonios, el match de la cédula, las imágenes, ya sentimos que teníamos una confirmación suficientemente fuerte que nos permitiera contar la historia, que para nosotros está centrada específicamente en el crecimiento patrimonial de Vanessa Cortés. Y entonces Vanessa Cortés tiene una empresa que se llama Kairos, Kairos Advice, que es una empresa que tiene este salto patrimonial bastante como súbito y notorio, que está registrado en documentos públicos, documentos empresariales. En el año 2022, cuando se crea con unos activos. Esto es una inyección que tiene la empresa con la que empieza de... Aquí para que la gente, digamos, tenga una idea más específica, cuando tú creas una empresa, tú la puedes crear con un capital de 100.000 pesos o con más capital. En este caso, Vanessa Cortés, que venía, según su hoja de vida pública, de tener empleos de remuneraciones muy bajas, el máximo que le encontramos fue un pago de alrededor, o más bien un empleo que corresponde a un pago de salario de alrededor de 3 millones de pesos, y que luego, 4 meses más tarde, crea una empresa con un capital de 200 millones de pesos pagado, que pues es un capital muy alto, y que ese año termina con 93 millones más de capital de activos, que al año siguiente, sin tener actividad comercial
crece sus activos a 567 millones de pesos, que para el tercer año esos activos suman 642 millones de pesos y que además ya empieza a generar ingresos de 478 millones. O sea, que hay que hacer una claridad, aquí estamos mostrando los ingresos, no las utilidades. Entonces, los activos se incrementan. ¿Ella qué dice que hace la empresa? ¿Ok? Entonces, Kairos Advice fue creada en principio para dar consultorías y administrativas y financieras y también para administrar bienes. Ella dice específicamente que su incremento patrimonial tiene que ver con las consultorías que le da a diferentes empresas de diferentes sectores. Nosotros le consultamos como cuál era su experticia al respecto, porque no teníamos reporte de que estuviera graduada de alguna universidad. Dijo que no, que era bachiller, pero que tenía un equipo. Pero no nos quiso dar detalles ni del equipo ni de los clientes, ya que hay algo muy importante alrededor de ese crecimiento, y es que tampoco encontramos ninguna actividad comercial pública de Kairos Advice que nos permitiera anclar esa información a su crecimiento, ¿no? Ni una página web donde se especificaran los servicios o qué Claro. hace, un brochure. Le preguntamos a ella que si por favor nos puede dar esa información para poderla entender y no la quiso entregar, no dio Y detalles. por eso se hacen relevantes las conexiones que ya les voy a mostrar. Solamente para cerrar como el capítulo del aumento patrimonial, Kairos también tiene un lote en La Calera. Este es el lote en una de las veredas de un municipio cercano a Bogotá. Ella reportó que lo compró en las escrituras públicas que revisamos por 80 millones de pesos, pero luego lo intentó vender y lo está intentando o le intentó vender en ese momento por 700 millones de pesos. Es un lote de casi 1 hectárea que tiene una licencia de construcción para hacer una casa de cerca de 800 metros cuadrados. Entonces, ahí llegamos un poco a un personaje. Les voy a mostrar este círculo de relaciones que es como donde se establecen las conexiones con los funcionarios del gobierno y con el contratista público. Entonces, Vanessa Cortés es la dueña de Kairos Advice y el fundador de Kairos, ahí está el logo de Kairos abajo a la izquierda, es Alejandro Erazo, que es hoy un contador. Y este contador es el que empieza a mostrar una cantidad de conexiones que son relevantes a la luz del incremento patrimonial súbito. ¿Quién es Alejandro Erazo? Que Alejandro es un contador que es originario de Barranquilla. Para el momento en que crea Kairos Advice y que crea Gracia ERP, que es la otra empresa que aparecía ahí de la que ya vamos a empezar a hablar, todavía no era contador, de hecho era un tecnólogo. Y más allá de esa trayectoria, entonces él crea Kairos, al mes siguiente crea Gracia ERP y el socio de esa nueva empresa es un señor que se llama Jaime Verdugo, que es el actual viceministro del Interior. Y en ese momento, ¿con quién trabajaba Jaime Verdugo? Para el momento en que Jaime Verdugo se convierte en socio de Erazo, era empleado de Euclides Torres, en una de las empresas que hacen parte de su malla empresarial y posteriormente fue representante legal de una de las uniones temporales con la que Euclides gana millonarios negocios en el gobierno Petro de transición energética. Entonces, la empresa de Vanessa Cortés, que tiene este aumento patrimonial, empieza a tener unas coincidencias con la empresa que fundó el contador Erazo y el hoy viceministro Jaime Verdugo, que tienen que ver con, por ejemplo, la misma sede y la misma dirección registrada. Entonces, estas son como dos fotos de una de las últimas sedes. Compartieron sede varias veces y se trasladaron juntas Sí, de sede. las dos empresas se crearon en la misma dirección al sur de Bogotá. La silla vacía la primera vez que buscó, que buscó en donde funcionaban y demás, pero perdón, aquí hay que aclarar, se crean al sur de Bogotá, pero luego se pasan a unas oficinas en Chapinero. Y la primera vez que la silla intentó buscar las empresas para entender qué hacían y demás, fue al edificio y todavía ni siquiera aparecían en el directorio. Sí. Después de que la silla vacía envió preguntas, aparecieron en el directorio del edificio. Y aquí también hay que decir que la primera vez que preguntamos por ellos y que fuimos al edificio, los vigilantes dijeron no saber que funcionaban ahí empresas, que no veían ahí a nadie nunca. Lo que explican Vanessa y Eras al respecto es que trabajan también virtualmente. Pero Pero de entonces, ninguno. esa es una de las coincidencias, pero hay más coincidencias antes de eso, si quieres, pongamos otra vez la gráfica para explicar la otra conexión de Erazo. Entonces, Erazo, además, por la misma época en la que crea Gracia y crea Kairos, crea otra empresa que se Sí. llama En Construcciones y la dueña de esa empresa es Adelina Guerrero Cobo, la esposa del ministro del Interior, Armando Sí. Benedetti.
Benedetti no respondió preguntas. ¿Qué dicen Erazo y Vanessa Cortés acerca de las conexiones que llevan a Euclides Torres? Vanessa dice que no lo conoce, Erazo dice que no lo conoce, o sea, que no ha trabajado con él, más bien. Sí. Pero además encontramos otra coincidencia, y es que Gracia RP, al igual que pasa con Kairos, empieza a experimentar un crecimiento de patrimonio, que si quieres podemos ponerlo. Que entonces esta es la empresa que fundan una persona con mucha experiencia, Jaime Verdugo, este tecnólogo que se volvió contador, que es Erazo, y los primeros años registra muy pocos movimientos hasta que en el 2024 tiene una gran inyección de capital. Sí, da un salto de cero, perdón, de 1.000.000 de pesos a 2.603 millones de pesos en activos. Ese año genera muchos ingresos, no tiene casi deuda y esos activos se mantienen para 2025, pero ya para 2025 genera cero ingresos, algo que es muy llamativo en una empresa. Verdugo, en todo caso, le explicó a la silla, el viceministro Verdugo, que él renunció a, a, a Gracia RP, a su propiedad, a las acciones que tenía en Gracia RP en 2024. Claro, ahí Que es también justo antes, o sea, en 2024, 3 días antes de que se produzca el salto. Verdugo vende esta empresa que da Erazo como único socio y ahí se corta esa relación con el hoy viceministro. Em, ¿Qué otras relaciones encontraste entre las empresas, a la empresa de Vanessa Cortés y el contador Erazo? Okey, hay otra que es muy distinta, además de que comparten sede. La única actividad empresarial, o incluso el rastro de existencia de Kairos, que es la empresa de Vanessa Cortés, es en el Facebook de Gracia RP, que es la empresa del contador Erazo. Que es como extraño que en las redes de Gracia, que sí tiene una actividad comercial, aparecen las redes de Kairos Advice o el logo que tiene Kairos Advice. Hablemos un poquito de la empresa de este como tecnólogo que se volvió contador y que llega a tener como un patrimonio de 2.000 millones de pesos. Y entonces, ¿qué más encontraste alrededor de Gracia, la empresa del contador Erazo? Okey, entonces, para el momento en el que Kairos crece, perdón, en el que Gracia crece su patrimonio a 2.000.000.000 de pesos, a 2.200.000.000 de pesos, o sus activos, esa empresa también adquiere una propiedad en La Calera, que es una lujosa casa en un condominio, y esa casa, está ubicada justamente al frente de la, represa de San Rafael. La visitamos, de hecho, y constatamos que está en remodelación. Y esa remodelación también tiene otra línea que conecta con el señor Euclides Torres. Y entonces, aquí en los documentos públicos como que van dejando estos rastros y ellos solicitan, o Gracia solicita que esa casa pueda tener una remodelación y ese trámite lo tiene que hacer un abogado. Sí. Y ese abogado o esa abogada, en este caso, ¿quién resulta ser? De hecho, no un abogado, sino un arquitecto. Y la arquitecta es una mujer que se llama Valeria Monsalvo. Valeria Monsalvo es miembro de la junta directiva de una empresa que se llama Gestión de Seguridad Electrónica, Sí. que es otra empresa relacionada con la malla empresarial de Euclides Torres. eh, pues ha trabajado ahí los últimos años. Aquí, por ejemplo, están viendo la solicitud de la licencia que se hizo oficialmente ante la alcaldía de La Calera, y en estos momentos esa propiedad está en remodelación. Esto termina un poquito de cerrar el círculo y vuelvo ahí a la gráfica con todas las relaciones, donde se establece, ahí está Valeria Monsalvo, no tenemos pues una imagen de ella. Ella es empleada o fue empleada de una de las empresas de la malla de Euclides Torres. Y aquí un dato que de hecho ayuda a cerrar todo el círculo. Encontramos que Vanessa Cortés recibe correspondencia en esa casa de La Calera, la de los 2.000.000.000, que es de propiedad de Gracia y que está siendo remodelada con una licencia que fue tramitada por una empleada de Euclides Torres. ¿Ella qué dice al respecto? De hecho, el que respondió sobre eso fue Alejandro Erazo, y dijo que como eran amigos, él le había autorizado recibir correspondencia en su casa. Y pues cuando nosotros fuimos, cuando comprobamos que ella recibía correspondencia, dejamos el sobre. Básicamente en portería preguntamos por Vanessa Cortés y los vigilantes la identificaron de una, dijeron cuál era el número de la casa y sellaron el recibido del sobre con las preguntas. Muy bien. Y aquí creo que podemos volver a la pregunta del interés público.
¿no? Entonces, el interés público es que este aumento patrimonial de una persona que tiene una relación con el presidente Petro termina llevando a alguien que ha estado muy cercano al círculo de Petro y que ha tenido una pues gran suerte durante este gobierno en términos de contratación, de crecimiento de su poder político a través de los políticos del pacto, el senador Pedro Flores, que apoya activamente la campaña de Iván Cepeda. Y esto empezó, y digamos que esta cercanía de Euclides Torres desde la campaña, y aquí fue cuando nosotros logramos mostrar que Euclides Torres estaba dentro de la celebración privada que tuvo el presidente Petro justo luego de ganar las elecciones en segunda vuelta de 2022. Ahí está en el apartamento donde recibieron los resultados. Claro. Ahora es presidente. Felicidades, presidente. Ahí está Euclides Torres, el empresario barranquillero. Esta investigación establece unas conexiones entre la mujer de Panamá, su empresa, funcionarios, el contador, funcionarios del gobierno que a su vez tienen relaciones con Euclides Torres. Em, no muestra que Euclides Torres sea la persona que le pone la plata a la empresa de Vanessa Cortés. Sí, eso es muy importante aclararlo. Aquí lo que la investigación revela son todas las conexiones que muestran el círculo y por eso la gráfica que mostramos en varias ocasiones. Aquí hay que decir que Euclides Torres no responde a las preguntas que le enviamos y, y que pues estamos igual a la espera si en algún momento pues alguno de las partes quiere aclarar alguna información adicional. Claro, aquí hicimos como una tarea muy insistente de tratar de buscar las explicaciones a través de los protagonistas y ahí nos encontramos con distintas limitaciones que al final terminaban no hace, o sea, la falta de respuesta de ellos no fue un motivo para que dejáramos de publicar esta investigación, porque lo que teníamos probado tenía ese claro interés público. Sí, aquí detrás de esta investigación hay escrituras públicas, documentos empresariales, actas, reportes contables, eh, mucha información que fue obtenida, además con tiempo, enviamos los derechos de petición que teníamos que enviar y esperamos las respuestas de todo el mundo. Y pues fue hasta esta semana que obtuvimos, como les contamos desde el inicio, las fotografías que nos permitieron tener mayor certeza para publicar la historia. Esta semana obtuvimos como la evidencia final y por eso se publicó en este momento la investigación. Ginette Prieto es la coordinadora de la unidad investigativa de La Silla Vacía. Fue un placer trabajar contigo, Ginette. Siempre perfecto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por seguir las investigaciones, por dejarnos sus comentarios y por hacer parte de esta comunidad en el YouTube, al menos en Facebook también. Nos importan sus opiniones, escríbanos, síganos si les gusta el periodismo que hacemos y nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.